Efectivamente hemos llegado a un momento en que hay limitadas oportunidades de empleo para este sector, tanto a nivel público como a nivel privado, y voy a señalar algunas, ¿no? Partiendo de esto que he señalado, de la adecuación del puesto, como también ver el tema del entorno donde vive, y lo han señalado, la persona con discapacidad, ¿no? Entornos laborales que no son lo suficientemente inclusivos. Realmente, cuando hablamos de inclusión, o se es inclusivo o no se es inclusivo, como que se es accesible o no se es accesible, no es medianamente accesible las cosas, ¿no? Entonces, para ser bien exacto, el entorno no es un entorno inclusivo, aunque hay muchas, se ha avanzado en esas cuestiones, ¿no? Todavía falta que el Estado articule con las instituciones tanto públicas como privadas. Otra barrera también es que las mismas personas con discapacidad, y estamos hablando a nivel nacional, ya que la Defensoría tiene 36 oficinas y no podemos tener solamente una visión desde la capital o desde la zona que no es rural, hay mucho desconocimiento todavía sobre sus derechos. Entonces, muchas personas con discapacidad incluso piensan que el ajuste razonable, o ignoran que es un ajuste razonable, ignoran cómo se puede abordar su caso. Y cuando se les explica, tienen también temor al solicitar un ajuste razonable, ¿no? Y si le dicen que el ajuste, desde el plano, la autoridad del Estado le dice que ese ajuste puede ser desproporcionado e indebido, entonces se retraen, porque también el tema ese de desproporcionado e indebido hay que tener mucho cuidado para que no se constituya en la primera barrera para negarle un derecho a la persona con discapacidad sin haber agotado los ajustes razonables. Los centros laborales lamentablemente son escasamente accesibles, y más allá de los estereotipos que tenemos, ¿no? Sí coincidimos en la necesidad de que el CONADIS fortalezca la fiscalización para el cumplimiento de la cuota de empleo tanto en el sector público como en el privado. Sabemos que sí han estado haciendo fiscalizaciones, pero las fiscalizaciones, ¿por qué? Porque llega un momento en que por el mismo caso va la Defensoría y va el CONADIS. Ahí es que nos encontramos y lo que conocemos es que el CONADIS les da un plazo, ¿no? Y es un plazo que francamente es permanente para que la empresa se adecúe, ¿no? Adecúe sus instrumentos, o para que no haya un caso de discriminación en ese caso, ¿no? Entonces sí hay una experiencia de fiscalización y habría que tomar la siguiente medida acompañada con mucha información efectivamente para los empleadores, ¿no? Por ejemplo, esto del empleo a personas con discapacidad va acompañado de dos temas, ¿no? También el de la bonificación, por ejemplo, del 15%, que es algo que nos ha acompañado en todos los años a la Defensoría del Pueblo en los casos, ¿no? Ya debe quedar claro que esta bonificación se aplica a todos los concursos públicos de méritos convocados por todas las entidades públicas, pero hemos tenido la experiencia durante años en el Ministerio de Educación con documentos desde a la asesoría jurídica yendo de dirección en dirección debido a las quejas que nos transmitían los mismos docentes a nivel nacional de que el 15% solamente se aplicaba para el ingreso y no para los ascensos. Felizmente es un tema que ya ha quedado claro con la ley, pero imagínense todo el tiempo perdido y todas las vulneraciones a los derechos de estas personas. En el tema de los ajustes, el otro tema muy importante que hay que revisar es el tema de la certificación, señores, porque para empleos, para cuotas, para bonificación y para otras cuestiones se necesita, el mismo Estado pone como prerequisito el certificado de discapacidad. Entonces el Estado, a través del Ministerio de Salud y el órgano rector CONADIS, tienen que decirnos cómo van a hacer
para saltar esa brecha de que solo en nuestro país el 7% de la población con discapacidad está certificada. Porque piden certificado para el tema educativo, piden certificado para el programa Contigo, piden certificado para el acceso a cuotas y otras cuestiones más, y tenemos un 7%. Pero ahí quiero agregar otra cosa que me parece fundamental. Hay profesionales certificados en salud, en educación, que están en diferentes provincias, y también me ha pasado. El rato que llamo para certificación, esa gente no se mueve. Y tenemos que acudir a 1 o 2 médicos que tienen unas colas enormes porque son los únicos que de buena voluntad lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hacemos institucionalmente para cambiar eso? Porque ese sí es un grave problema con el que me choco con demasiada frecuencia. Efectivamente, desde la Defensoría ya hemos mandado un oficio al Ministerio de Educación justamente por ese tema y porque en los decretos legislativos hay varias medidas que tienen que ver con la certificación, por ejemplo, la modificatoria del Código Civil. En fin, ese es algo que podemos compartir con usted, señora congresista. Finalmente, en el tema de los ajustes razonables, tanto en la selección de personal como en la red, o sea, mirar el ajuste razonable es importante, pero tanto en la selección de personal como en la realización del trabajo, del puesto de trabajo, ¿no? Y de manera permanente. O sea, si yo lanzo una convocatoria, mi convocatoria tiene que tener obligatoriamente la temática discapacidad para yo identificar si el postulante tiene una discapacidad y hacer todos los ajustes que sean necesarios para brindarle una igual oportunidad de trabajo. Y finalmente, si esta persona accede, hacer las modificaciones en el puesto de trabajo y de manera permanente. O sea, no es que el ajuste razonable del primer momento va a ser el que sirva continuamente, ¿no? Sino tener, y si no se conoce, bueno, todo el mundo voltea y mira al órgano rector también. Estamos esperando igualmente que el Ministerio de Trabajo fije los criterios para la implementación de los ajustes razonables y para establecer cuándo es una carga desproporcionada o indebida. Hay algo que preocupa bastante a la Defensoría del Pueblo y que tiene que ver con una población ausente en estos temas de trabajo. Y son los familiares que tienen bajo su responsabilidad la asistencia a personas con discapacidad y que requieren un régimen especial de protección legal para garantizar que dicho grupo de personas goce y ejerza sus derechos en igualdad de condiciones. Entre las medidas necesarias que ellos requieren se encuentran los ajustes razonables en el empleo, que les va a permitir, entre varias cuestiones, gozar de un horario flexible para cumplir con su labor de asistencia. Entonces, señora congresista, en el punto de los familiares que asisten a personas con discapacidad y que se les aplica también la convención, es muy importante de repente tener una iniciativa legislativa que aclare que ellos también son personas a las que se les tendría que aplicar los ajustes razonables en el empleo. Porque imaginemos, o sea, finalmente la ausencia del Estado durante todos estos años y actualmente la sigue supliendo los familiares de personas con discapacidad. Y si bien ya tenemos una norma en uno de los decretos legislativos, es la de la licencia de 56 días consecutivos alternados durante el año para familiares de personas con discapacidad, si bien esto es un avance, no termina siendo suficiente, señora congresista, porque imagínese, 56 horas al año más o menos son 2 días y 8 horas, ¿ok? Entonces, una mamá que tiene un hijo, solo un hijo que tiene una discapacidad, necesita llevarlo a terapias 3 veces a la semana. 1 hora de ida, 1 hora de terapia, 1 hora de regreso, son 3 horas. Se acabó. Entonces, no solamente hay que mirar desde la persona con discapacidad,
sino de quien en los hechos resulta su apoyo, los familiares y que lo sostienen día a día. Hay muchos, incluso en el Poder Judicial, hay magistradas, magistrados que acuden a la Defensoría pidiendo que se les enqueja porque no les dan ajustes razonables teniendo a hijos con discapacidad. Entonces, si esto pasa en la capital, donde están los ministerios, imaginemos qué es lo que pasa en provincias donde los servicios no están disponibles y los familiares tienen todos que venir a Lima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, termino ahorita. Muchísimas gracias a Malena Pineda Ángela, de Defensoría del Pueblo. La va a visitar la señorita Cintia Contreras, que es asesora de la comisión, para que por favor la asesore en la elaboración de este proyecto de ley, que sí me parece sumamente importante. Pero no lo hagamos solamente desde el ámbito nacional. Necesitamos pensar en ordenanzas para gobiernos locales, para gobiernos regionales, porque ellos, yo habré tenido pues 2, 3 reuniones con ellos, con los antiguos, ahora son nuevos. No hay ninguno que no me haya dicho no. Ninguno. Todos han aplaudido las iniciativas, pero no tienen al costado una persona que viva, que conozca y que domine el tema. Entonces, cuando van a debate se los traen abajo. Por eso es que Cintia, ¿dónde está Cintia? Cintia, por favor, con Defensoría del Pueblo, ahí tienes a la mano, a 3 metros tuyo, para que te sientes con ella y me preparen esa propuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, Alfredo Martel. 5 minutos, Alfredo, porque ya van a utilizar este espacio en otra reunión que nos están mirando desde afuera. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes con todos. Les saludo Alfredo Martel, presidente del Comité Nacional de Discapacidad, en representación de los trabajadores del sector salud. La verdad, hoy es un día especial porque en el mes de la discapacidad estamos conmemorando 38 años de las personas con discapacidad desde la marcha del año 80, y a la vez me hubiese gustado escuchar que los ministerios presentes, ya que se trata de una mesa de trabajo de empleo, hubiesen reportado estadísticas. Solamente en este gobierno, cada ministerio, cuántas personas han ingresado a laborar del régimen 276, 728 CAS, y de acuerdo a este cuadro comparativo, otro cuadro en paralelo del total, cuántas tienen algún tipo y o grado de discapacidad. Se sabe que en cada ministerio este gobierno aproximadamente ha incorporado a 2.000 personas. Si le sacamos el 5% de 2.000 personas, ¿cuánto se hubiese incorporado en estos 2 años? Realmente se ha dicho de todo. Es cierto, el diagnóstico de la problemática es tan grande, es tan grave, lo cual solo me queda plantear algunos temas concretos. Eso genera que la sociedad civil enfrente al gobierno, al Estado, por la incapacidad de gestión que se ve, por la falta de voluntad política, por la indiferencia, por la discriminación que existe. ¿Cuál es el problema básico y principal que creo que casi nadie lo ha dicho, salvo uno por ahí? Es cómo el Estado aborda la temática de la discapacidad de una manera equivocada, retrógrada, autóctona, desde el año 80, pareciera que estuviéramos en el año 80. Digo esto porque se hablaba de enfoques, enfoque social, enfoque médico. Es cierto, del año 2001 hacia adelante se ha implementado el CIF en todo el mundo, menos en el Perú. 17 años y en el Perú no se implementa el CIF, que es el clasificador internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Justamente eso solucionaría el problema de la certificación. Si yo fuera médico no certificara. ¿Por qué? Porque el certificado es un arroz con mango, una mezcla del CIDMM y del CIF, que genera problemas judiciales, lo cual conlleva que como médico no certificaría. Pero aún así el Estado me obliga a certificar, y es por eso que lo hacen pocos médicos, y con mala gana.
Entonces la propuesta es que se implemente el CIF, y lo hemos hecho mediante presión. Hace 2 años salió una resolución ministerial que hasta la fecha espera el sueño de los justos. 2 años que el gobierno no puede hacer un informe que se le encomendó a una comisión para implementar el CIF. ¿Qué demuestra eso? Capacidad, actitud, experiencia. El problema parte ahí, cómo el Estado equivocadamente aborda la temática de discapacidad. ¿Por qué? Porque no cumple, básico, el artículo 6.2 de la ley 2997. ¿Qué dice? Que para los cargos que existen en todos los ministerios, en todos los sectores y niveles de gobierno, encargados de la temática de discapacidad, estamos hablando de directores o de gerentes de discapacidad en cada ministerio, deberían estar personas con capacidad certificada en materia de discapacidad. Ustedes o los que están al frente tienen una capacidad certificada en materia de discapacidad, son especialistas, expertos en materia, tienen experiencia, actitud, capacidad. Bueno, como son cargos políticos, obviamente que no lo tienen y están al frente. Por eso que la sociedad civil que propone modificatoria de la ley 2993, usted sabe, congresista, que hay un proyecto 2063 para su debate en el Pleno, lo cual como propuesta sería que ese proyecto se debata y se apruebe, que va a beneficiar a las personas con discapacidad. El otro es que se implemente el CIF, que hace 2 años no sale el informe. El otro punto es que el CONAIS, como ente rector, debería ser el director de orquesta que articule y coordine con todos los sectores y niveles de gobierno, y que le debe decir a cada sector, a cada nivel, qué es lo que tiene que hacer. Porque si cada uno trabaja a su manera y a su antojo, cada uno hace lo que quiere y al final no hay resultado. Porque lo que queremos es resultados. Tenemos la mejor norma del mundo, eso lo sabemos, pero no aterrizamos. ¿Por qué? Lo que vale es resultados. Estamos 38 años, 20 años atrás, es como si hubiésemos retrocedido. Y es lamentable, porque la sociedad civil, ¿qué espera? Cada año, solamente una vez al año, se recuerda la discapacidad. La discapacidad son 3 elementos: deficiencia, limitaciones y restricciones. Cosas básicas que muchos no lo saben. Esa es la propuesta, y a la vez, obviamente, si usted como presidenta podría decirle al presidente de la República que no tiene voluntad política y que una salida a esta grave crisis que afronta la discapacidad en el Perú sería declarar en emergencia la temática de la discapacidad. Solo así, con los cambios estructurales, será posible que 3 millones de peruanos se beneficien de una y otra manera. Porque en el caso de ceguera, quien habla, me quedé ciego hace unos meses por una negligencia administrativa en salud, siendo trabajador, dirigente sindicalista de salud, pero obviamente no podía salir a la prensa porque no me votaban o me votan. Entonces, ¿cuál es la salud? No existe, ni en el Perú no existe rehabilitación profesional y funcional para las personas con discapacidad sensorial. Es el colmo, inaudito. Para los ciegos y sordos del Perú no existe rehabilitación profesional y funcional, ni en el salud, ni en el Ministerio de Salud, ni en las EPS. En ningún sitio existe, pese a que tengo 20 años aportando al seguro y mi derecho es que me corresponde una rehabilitación, pero no existe en el Perú. He tenido que ir al extranjero por mis propios medios, pero aún así no consigo, porque salud debería operarme en el extranjero, pero me dice que estamos en crisis, que estamos en austeridad, pero será porque yo no soy del partido de gobierno. Lamentablemente, cuando uno hace una crítica lo filtran y lo primero que hacen es discriminar. Lamento que suceda todo esto, pero esas son las propuestas como sociedad civil y como Comité Nacional de Discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero... Claro que sí, desde ahí. Tiene 2 minutos porque ahorita nos van a sacar porque van a usar Discúlpeme, presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y señores acá presentes. Nosotros, si bien es cierto, la temática de la persona con discapacidad, ¿no?, es muy compleja, pero nosotros, como beneficiarios, pedimos a todos ustedes, ¿no?, que se enfoquen en el trabajo. El trabajo es lo que abre puertas. Nosotros, ante la necesidad y la discapacidad, ¿cuál es más grande? La necesidad. Ahora, para hacer las políticas públicas, ¿qué necesitan ustedes? Ustedes tienen un sueldo, necesitan voluntad, trámite, una carta por acá, otra por allá, otra.
reuniones. Ministerio de Educación, ¿qué dice? CEPRO. ¿Qué dice Servir? Que tiene que tener educación, que para esto, que para el otro. No se ponen de acuerdo. Inclusión social, el Ministerio de Inclusión Social. Las personas que viven en la calle, ¿cuál es el proceso de evaluación para obtener su clasificación económica? ¿No son peruanos? Las personas que viven en las calles, que duermen, que recogen del tacho la basura y eso comen, ¿no son personas? El presupuesto que ellos cuentan, ¿a cuántos asignan ese presupuesto? ¿Para qué programa? ¿Y los demás qué? Ahora, no nos permiten obtener un trabajo, ahora que podemos, pero tampoco el Estado permite una ayuda, un programa para nosotros. Entonces, ¿qué quieren? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿Por qué Conadis camina como nosotros, como un discapacitado así lento? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por favor, ¿tienen conciencia? Caminen por la calle, deténganse, vean, decidan. Si van a trabajar en estos programas, pues pónganse a trabajar. Tómese el tema, la responsabilidad y para qué han sido contratados y cuál es el trabajo que ustedes van a presentar. Porque nosotros, como beneficiarios, estamos cansados, hartos de vivir pidiendo por favor atiéndeme. Por favor, escúchame. Nos encontramos con mesas de parte. Envía un documento, me lo sella, lo envía donde está, lo vuelve a recepcionar, lo vuelve a sellar y me lo envía. Pero no hay una palabra. Acá hay un caso para el Defensoría del Pueblo, que está hablando de la familia. Este caso son 2 jóvenes, no ven, no hablan, no escuchan, no caminan. Utilizan pañales. El papá trabaja en una ferretería, ¿ya? Trabaja, lleva el material. Cuando hay compra de material noble para construir, trabaja. Y cuando no. La mamá, ¿qué hace? Porque ellos tienes que moverlo, tienes que darle de comer, tienes que atenderlo. Cocina para toda la familia. ¿Por qué? Porque tiene que tener un plato de comida. Estos niños son como niños. No tenían su resolución del CONADIS, no tenían su atención de salud, porque si un cargador cobra 30, 25 soles al día, eso no alcanza para un taxi de ida y venida. Esa es la realidad. Nosotros somos personas de 40, de 50, de 60 años con discapacidad. ¿Vamos a clasificar para un trabajo? Ahora nosotros somos comerciantes de la vía pública, nos hemos autogenerado nuestro propio empleo. Son 2.430 regulados con resolución de alcaldía. ¿Sabe cuántas para personas con discapacidad? 17. De esos 17, los demás trabajan con un ahorro mensual, con un proyecto, dice, formalización, dice. Y así, acá está mi amiga, tiene insuficiencia renal crónica. En la noche se hace hemodiálisis y al día siguiente se va a trabajar, así haya sol, así haya lluvia, así esté con fiebre, así como esté, porque ella tiene que utilizar taxi. ¿Qué vida llevamos? Mientras que los funcionarios tienen su sueldo mensual, tienen sus vacaciones, sus ETS. ¿Nosotros qué? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a llevar esta vida? Póngale un límite, póngale un tiempo, póngase a trabajar a conciencia, porque somos peruanos, como ustedes, y la discapacidad no la pedimos, la discapacidad nos llegó, pero no por eso tampoco podemos seguir viviendo así.
Por favor, no solamente nos recuerden el 16 de octubre de cada año. Muchas gracias, congresista. Lo que acabamos de escuchar, lo escucho yo en las comunidades de zonas de sierra, donde padres de familia en un triciclo llevan a sus niños en 2 horas de camino, 3 horas de camino. Esto que vemos acá, lo escucho en el mismo centro de Trujillo, en donde hay un colegio poco atendido, ya les dije capacitados, pero sin trabajo. Lo conozco a través del Ministerio de Educación y el gran trabajo que hacen por los CETPROS, que me parece que es la manera más inmediata de ir consiguiendo fuentes de empleo y que me parece una valiosísima labor, pero que hay que incluir en cada matrícula el trabajo de mujeres, de jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad para que aprendan algún oficio, alguna labor y para nosotros ir tratando de ubicarlos en diferentes empresas, en diferentes sectores. Esa ha sido la idea de ahora. Escuchar desde diferentes instituciones qué se puede hacer, cómo lo podemos hacer y cómo podemos articular. Ya no voy a poder porque van a entrar el otro grupo. Estamos entonces sistematizando todo lo que hemos escuchado con un objetivo muy claro, que es el que tiene la Comisión de Inclusión Social. Y es que al cierre de este año nosotros tengamos no solamente registrado que ha hecho Ministerio, que ha hecho cada institución que está para proteger a las personas con discapacidad, sino cómo se articuló el trabajo. Por otro lado, quiero decirles e informarles que aquí he escuchado muchísimas cosas que no hemos sabido y que por lo tanto hace falta un rol de comunicación, de información a lo largo y ancho del país, porque Lima no es el Perú, Lima es una parte del Perú y necesitamos que en las zonas altoandinas, en las zonas de selva, en las zonas donde no llega el Estado, estas personas sean visibilizadas, sean atendidas, sobre todo con educación y salud. Esperamos entonces que la próxima reunión ya este trabajo sea puesto en la memoria institucional, pero también desde ustedes queda el despacho abierto para poder atender aquello que han propuesto, aquello que han trabajado, y que de manera conjunta podamos ayudar al CONADIS, que es el ente rector, y que sí necesitamos una mayor acción en el tema, no tanto de planes que los tenemos y los tienen muy buenos, sino en el tema de atención puntual en sectores gravemente afectados. Así es que muchísimas gracias. Ya el salón va a ser ubicado por otro grupo de trabajo. Muchas gracias. Tenemos registrada la base de datos con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Luis Miguel trabaja con nosotros, es una persona especializada justamente en estos temas y esperamos que de aquí salgan cosas productivas, proactivas y que ayuden a este segmento de la población sumamente importante para nosotros. Muchísimas gracias.